Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Dosis de Realidad. En este video quiero hablarte acerca de 5 libros que cambiaron mi vida. Pero porque cambiaron mi forma de pensar. Porque creo que hay libros muy buenos, pero que sirven como entretenimiento o sirven como libros interesantes que te aportan algo, pero verdaderamente no que cambian tu forma de pensar al punto de cambiar tu vida en muchos aspectos. Y estos 5 libros que te voy a compartir del día de hoy se me han ayudado muchísimo en esos aspectos. Así que vamos a arrancar con esta lista de libros. Así que el primer libro se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que falleció hace muy poco, que en paz descanse, y de verdad que un crack de la psicología. De verdad que este libro es uno de los libros más largos que me he leído, y de verdad que, siéndote sincero, me lo leí venciendo la flojera, y creo que me lo terminé leyendo porque mientras los leía era muy pesado yo decía, pero ¿para qué tantos estudios, tantos experimentos, tantos porcentajes, tanta cosa? Pero al final siempre sacaba conclusiones interesantes en cada capítulo, y yo creo que lo terminé leyendo porque yo estaba justo liderando un club de lectura donde yo mismo había propuesto esto. Entonces era imposible que yo proponga un libro y yo lidere ese grupo y no termine de leer el libro. Así que eso me hizo a mí terminar de leer este libro, y de verdad que ese libro que terminas y dices, wow, por fin lo terminé, estuvo pesado. Pero pasaban los meses y cada vez me acordaba más de las cosas que había leído. ¿Y de qué trata este libro? Este libro te enseña cuáles son los sesgos más comunes en los cuales caemos nosotros los seres humanos. Entonces te ayuda mucho a tomar mejores decisiones, a darte cuenta cuando alguien está cometiendo un error por tomar decisiones emocionales. Te ayuda a ser menos emocional y más lógico, y de verdad que me ayudó un montón para cambiar la mentalidad y empezar a ser mucho más lógico en muchas decisiones. Me ayudó a darme cuenta que yo también caía mucho en ciertos sesgos. De hecho, te cuento, hice un resumen de este libro y te lo puedo regalar haciendo clic en el link que está debajo de este video. De hecho, el resumen es de 2 páginas o 3, pero obviamente te recomiendo leerte el libro. En algún momento de tu vida te va a tomar un poco de tiempo, pero para mí hoy en día es un básico de psicología, porque te ayuda a entender por qué los seres humanos a veces nos equivocamos tanto, o por qué tomamos tantas decisiones y cometemos muchos errores. Y esto te ayuda a mitigar mucho esos posibles errores. De verdad que es un librazo, ¿sí? El segundo libro que te quiero compartir se llama Maestría o Mastery, de Robert Greene, autor de libros famosos como Las 48 leyes del poder, La ley 50, El arte de la seducción, las 33 estrategias de la guerra. Bueno, este es un autor, uno de mis autores favoritos, pero creo que este libro Maestría logra muy bien su cometido porque busca enseñarte cómo identificar ese camino en el cual tú vas a seguir para convertirte en un maestro, ya sea cual sea el área, ya sea que seas un empresario, un escritor, un artista, un deportista, lo que sea que tú hagas. Estas leyes de la maestría te van a permitir volverte un experto en lo que estás haciendo. De verdad que me parece genial cuando habla de la intuición, cuando habla de la inteligencia social, cuando habla del tema de elegir tu propósito, descubrir cuál es tu camino, de niño qué es lo que te gustaba, cómo acumular horas para volverte un experto, cómo encontrar un mentor. De verdad que es un libro muy bueno y te pone muchos ejemplos del pasado. Entonces, para una persona que, por ejemplo, está buscando definir en qué dedicarse, en qué especializarse, tomar decisiones importantes o giros o cambios de rumbo en su vida, de verdad que Mastery es un muy buen libro. O inclusive una persona que ya tiene claro su camino, pero siente que no está avanzando lo suficiente, Mastery es un súper buen libro. Así que, ahora, ¿se complementa con el libro anterior? Sí, también, porque habla también acerca de la intuición. Ambos libros hablan de acerca de la intuición y la definen de una manera muy interesante. Y es que mucha gente ve la intuición como un sexto sentido, como algo con lo que algunas personas nacen, pero estos libros te dicen que la intuición es algo que se desarrolla, porque es tu capacidad de reconocer patrones de forma inconsciente, y entonces hace que tú tomes una decisión y no sabes por qué la estás tomando. Esa es tu intuición. Tu cerebro sí sabe por qué está tomando esa decisión, pero es porque inconscientemente no lo estás viendo de forma racional, sino que has acumulado tantas experiencias que ya tienes como ese tacto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Un ajedrecista ha jugado tantas veces ese juego de mesa que cuando le hacen una jugada ni siquiera lo piensa, pero ya sabe lo que tiene que hacer.
Algo así, igual con un futbolista, con un deportista, con un, por ejemplo, un bombero que ya sabe cuando un edificio va a colapsar y tienen que salir rápidamente. No hay algo que le diga, oye, toma esta decisión, pero los patrones su cerebro lo reconoce y le hacen tomar decisiones. Entonces, la intuición tiene mucho que ver con la experiencia acumulada y estos libros te hablan acerca de esto. El siguiente libro que te quiero compartir, bueno, vamos a elegir primero este de acá, se llama Errando al Tiro. De verdad que este libro, siento que cada vez está ganando más popularidad, pero yo lo descubrí hace como 4 años en un aeropuerto en Canadá. Me llamó la atención porque, bueno, la versión original naranja me llamó la atención. Lo compré como que pasando por un aeropuerto y de verdad que lo empecé a leer y me impactó demasiado porque es como un libro de crecimiento personal, pero que te dice todo con estudios, te dice todo con pruebas, con experimentos, desmitifica un montón de cosas detrás del éxito, como por ejemplo de que hay que trabajar muy duro, como por ejemplo el tema de ser workaholic, o el tema también del burnout, de trabajar demasiado y colapsar. Te lo relaciona también con la felicidad, y de verdad que me impactó mucho, porque yo estaba en una época de mi vida en la que tenía que tomar ciertas decisiones, cambios de rumbo, enfocarme más en mi carrera, en la psicología, y de verdad que este libro te empieza a derribar todas las creencias que tú tienes respecto al éxito. O sea, es increíble y yo empecé a leer y dije, o sea, inclusive hasta te dice, cuando duermes menos, empiezas a ser menos productivo, te vuelves más emocional, te vuelves más irritable, hasta puede dejar de apasionarte lo que te apasiona simplemente porque tu energía está revuelta, estás cansado. Te empieza a hablar también acerca del factor de la suerte. Eso es lo que me impactó mucho porque yo antes era una persona que pensaba que la suerte es algo que uno crea, ¿no? Y él acá como que te aterriza y te pone en un lugar de humildad donde tienes que saber que hay cosas fortuitas que se van a dar, y que también tú tienes que saber cuándo agradecer. Habla también de ciertos hábitos como el agradecimiento, como la socialización, la colaboración, o sea, temas muy potentes. Es un libro mucho menos denso que los otros dos anteriores, pero de verdad que este sí es un libro que cambió enormemente mi forma de pensar. Después de leerlo, los últimos 3 años, siempre me acuerdo de las historias que hablan en este libro. La verdad que es un tremendo libro y no es un típico libro de crecimiento personal, sino es un libro más bien que cuestiona todo lo que había leído antes de crecimiento personal. El siguiente libro, creo que es un libro ya bastante conocido. Ahora, yo lo he leído este libro hace más de 3 años y puede ser que este libro ahora lo lea y no me guste tanto, pero igual te lo voy a compartir porque sí, todas sus ideas han calado mucho en mí, y es el famoso libro Hábitos Atómicos de James Clear. La verdad que lo que más me gustó de este libro es que te explica muchas más formas diferentes de cambiar tus hábitos que la típica de ordena tu día y haz algo por 7 días o mantén un hábito durante 66 días y se cimentará en tu mente. Hábitos Atómicos habla un poquito más del entorno, de cómo modificar tu entorno, de saber que tú eres vulnerable y que tienes que tener trucos y hacks para evitar que tu emoción te haga perder un hábito. Entonces, te ayuda a diseñar hacks en tu entorno y en tu día a día para que asegures unos hábitos. Y de verdad que eso me ha ayudado un montón. De hecho, por ejemplo, con la lectura yo lo apliqué mucho. Empecé a colocar libros en diferentes partes de mi casa y empecé a leer mucho más. Dejé de tener cosas en la cocina que no eran saludables y bajé muchísimo mi consumo de comida procesada o azúcares. Y ciertas cositas de este libro, de verdad, para cualquier persona que quiera cambiar hábitos, muy bueno. O para cualquier persona que quiera ayudar a otras personas a través de un coaching o acompañamiento, puedes identificar mejor sus hábitos. Ese es el libro Hábitos Atómicos. Y finalmente, el libro que no tiene mucho que ver con lo que tal vez tú puedas estar buscando en este video. Y el libro se llama ¿Por qué funciona la terapia? Lo empecé a leer porque yo hago terapia, hago psicoterapia. Y dije, pues este libro creo que me va a gustar. Pero creo que este es un libro para cualquier persona, no solo para un psicólogo, para cualquier persona que quiera entender mejor la psicología. Luis Cosolino es un psicoterapeuta especializado en neurociencias que te habla, y eso me pareció increíble, te da las explicaciones científicas del cerebro en cómo funciona la terapia. Y eso voló mi cabeza porque te dice, cada vez que tú empiezas a trabajar estas emociones, esto impacta en esta área del cerebro. Si tú estás
deprimido de cierta manera o tienes altibajos emocionales, es porque hay ciertas partes de tu cerebro que no están funcionando bien y las puedes empezar a trabajar bien de esta manera. Entonces me ayudó a entender la conducta mucho desde el cerebro y con una persona que hace terapia. O sea, me pareció genial porque no es un neurocirujano o un neurocientífico que te dice las hormonas, las neuronas, no, te dice desde la terapia, desde tu conducta, el lenguaje, puedes modificar cosas en el cerebro y me pareció increíble. Yo creo que te puede servir independientemente de hagas o no hagas terapia, vayas o no vayas a terapia, para entender mejor la conducta humana. Tiene muy buenas ideas de neurociencias y muy buenas ideas de conducta humana en general. Así que esos son los 5 libros que han cambiado muchísimo mi forma de pensar y por lo tanto han cambiado mi vida. Bueno, espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.